del 140, ¿verdad? Si no, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio. Pues antes de iniciar, vamos a ver. Hay que ponerlo antes porque eso dura como media clase mientras llega arriba. Vamos a ver cómo es que funcionan las hormonas o cómo se liberan las hormonas a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, glándula blanca. Es un recordatorio porque ya ustedes lo vieron, ¿entendido? Y cómo ocurre la retroalimentación negativa. Y luego pues ya vamos a ver el efecto de estas hormonas con el entrenamiento, si aumentan, si disminuyen y el efecto que tienen, ¿entendido? Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos en el hipotálamo, voy a agarrar esta clase, tenemos en el hipotálamo, a partir del hipotálamo hay un tallo y ese tallo es donde se localiza la glándula hipófisis. ¿Okay? La hipófisis tiene dos segmentos, ¿verdad? Una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. Ese es el hipotálamo. ¿Ok? Entonces, recordar que la hipófisis anterior se correlaciona, mejor dicho, el hipotálamo se correlaciona con la hipófisis anterior a través de un sistema vascular que se llama el sistema porta hipofisiario. Es una serie de vasos sanguíneos que surgen de aquí del hipotálamo y se extienden hacia la hipófisis anterior, formando una red. ¿Okay? Entonces, todo esto es una red de vasos que descienden y forman una red en la hipófisis anterior. ¿Okay? Y a partir de la hipófisis anterior, entonces, ocurre la comunicación con la circulación sistémica. ¿Ok? Entonces, otra cosa que tienen que recordar es que en el hipotálamo se van a producir hormonas liberadoras u hormonas inhibidoras. ¿Okay? Entonces, estas hormonas generalmente actúan estimulando o inhibiendo la liberación de hormonas de la hipófisis anterior. Perdón. Entonces, generalmente las hormonas del hipotálamo tienen la terminación RH, ¿verdad? Que quiere decir release hormone, ¿verdad? O IH, ¿verdad? Que es de inhibición. ¿Okay? Mientras que las hormonas que se producen en la hipófisis anterior son hormonas estimulantes. ¿Okay? Entonces casi todas tienen la terminación SH. ¿Okay? Stimulant hormone. ¿Okay? Ahora, ¿cómo funciona eso? En el hipotálamo vamos a tener neuronas, ¿verdad? Esas neuronas son las que van a producir neurohormonas que se van a liberar a este sistema porta hipofisiario. ¿Okay? Estas neuronitas, ¿verdad? Se encuentran en diferentes núcleos aquí en el hipotálamo y van a producir neurohormonas que son específicamente las liberadoras o inhibidoras, ¿verdad? Son neurohormonas porque son producidas por neuronas. ¿Okay? Entonces, esas neuronitas producen neurohormonas que son liberadoras o inhibidoras, viajan por el sistema porta hipofisiario. Cuando llegan aquí, van a estimular células específicas que tienen receptores específicos para la hormona que estén produciendo aquí arriba. ¿Ok? Entonces, para ponerles un ejemplo, digamos que vamos a hablar de la hormona tiroidea. Entonces, hay una neurohormona que se llama TRH, que es la hormona
liberadora de tirotropina. ¿Entendido? Esa TRH es una neurohormona, les digo porque es producida por una neurona de estas chiquititas que están aquí, que de hecho se llaman neuronas parvocelulares. Y esa TRH se libera al sistema porta hipofisiario. Cuando llega aquí a la hipófisis anterior, va a estimular células que tienen receptores específicos para la TRH. ¿Entendido? Esas células que tienen receptores específicos para la TRH son células tirotrópicas. ¿Ok? Entonces, una vez que son estimuladas por la TRH, esas celulitas tirotrópicas van a producir una hormona que se llama TSH, la hormona estimulante de la tiroides. ¿Ok? Entonces, la hormona estimulante de la tiroides se libera en la circulación sistémica y va a actuar en el único lugar donde hay receptores para la TSH, que es la glándula tiroides. ¿Verdad? Entonces actúa sobre la glándula tiroides que se encuentra, ¿verdad? No actúa en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque solamente la tiroides tiene receptores para TSH. ¿Sí? ¿Podrías repetir las siglas de TRH y también de IH? La TRH quiere decir hormona liberadora de tirotropina. TSH es hormona estimulante de la tiroides. ¿Okay? ¿Y la IH es? La IH es inhibidora, pero todavía no hemos hablado de un inhibidor. Pues tenemos que ¿ok? Entonces, cuando la TSH alcanza la tiroides es estimulada y comienza a producir hormonas. ¿Cuáles hormonas? T3 y T4. ¿Verdad? Estas hormonas a su vez, ¿verdad?, funcionan como retroalimentación negativa, inhibiendo la producción de TSH y de TRH. ¿Entendido? Entonces ejercen un eje de retroalimentación o un asa de retroalimentación negativo. ¿Ok? Y de esa forma se regulan las hormonas. ¿Ok? Cuando las T3 y T4 ya están muy altas, ¿verdad?, dentro de los niveles fisiológicos, están en el límite superior, entonces ellas mismas inhiben su propia producción. Ya no se produce TRH ni TSH, entonces ellas ya otra vez comienzan a bajar y bajar y bajar. Y cuando ya comienzan a alcanzar niveles fisiológicos mínimos, es decir, el nivel inferior de normalidad, se quita la inhibición y otra vez se vuelve a producir TRH, TSH y otra vez producen hormonas químicas. Entonces, se puede decir que la T3 y la T4 pues, se encuentran oscilando entre un rango de normalidad. ¿Sí estamos claros? ¿Okay? De esa misma forma funcionan otras hormonas. ¿Cuáles otras hormonas? Dentro de las hormonas que tienen este mismo eje, tenemos el eje que regula la producción de cortisol. ¿Okay? En el hipotálamo se va a producir una hormona que se llama CRH, que es la hormona estimulante de corticotropina. ¿Entendido? Esa hormona estimulante de corticotropina es una neurohormona producida por neuronas parvocelulares del hipotálamo, que son liberadas al sistema porta hipofisiario. Esa neurohormona viaja por el sistema porta hipofisiario, llega a la hipófisis anterior y aquí va a estimular células que se llaman células corticotrópicas. ¿Okay? Entonces, estimulan células corticotrópicas porque solamente las corticotrópicas tienen receptores para CRH. ¿Okay? Entonces, cuando estimula las corticotrópicas, estas van a producir una hormona que aquí sí les quedo debiendo la terminación porque no es SH, sino es ACTH. ¿Verdad? Entonces va a producir ACTH, que es hormona adrenocorticotrópica. ¿Okay?
Y la hormona adrenocorticotrópica se libera a la circulación sistémica. ¿Ok? Anda por todo el organismo. ¿Ok? Tiene ciertos efectos sistémicos, sí. ¿Verdad? Y también tiene un efecto sobre la corteza suprarrenal, estimulando la producción de una hormona que sería, ¿cuál? El cortisol. Entonces, en este caso, utilizamos esta, ¿verdad? Y ponemos otra glandulita aquí, que sería la glándula suprarrenal, y aquí, en lugar de poner, aquí sería cortisol. Aunque también produce otras hormonas esteroideas, como lo son la aldosterona. ¿Ok? Y entonces el cortisol ejerce el mismo efecto de retroalimentación negativa sobre las CTH y CRH. Cuando está muy alto el cortisol, pues ya no hay CTH, se inhibe la producción de CTH y de CRH, el cortisol comienza a bajar, y cuando ya está muy bajo, se libera la inhibición y otra vez se vuelve a producir. ¿Entendés? Lo mismo pasa con la hormona de crecimiento. ¿Ok? La hormona de crecimiento se produce porque en el hipotálamo se va a producir una hormona que se llama GHRH, que es la hormona estimulante de la hormona de crecimiento, ¿verdad? Entonces, la hormona estimulante de la hormona de crecimiento es una neurohormona producida por neuronas parvocelulares que se libera del sistema corticoficiario y llega a la hipófisis anterior, y en la hipófisis anterior va a estimular células que tienen receptores para la GHRH, que son células somatotrópicas. ¿Okay? Entonces, esas células somatotrópicas que están aquí son las que tienen receptores para la GHRH. Entonces, esas células somatotrópicas van a producir una hormona que se llama GH, que es la hormona de crecimiento. Aquí sí hay cierta diferencia. ¿Por qué? Porque la GH no va a directamente a estimular otra glándula que va a producir la hormona final común, sino que ya ella misma tiene un efecto. ¿Entendido? Y ese efecto va a ser a nivel sistémico, ¿verdad? Y ya ustedes saben que ahorita es la hormona de crecimiento, ¿verdad? Estimula el crecimiento de los huesos, del músculo, favorece la lipólisis y tiene efectos a nivel metabólico, porque lo que hace la hormona de crecimiento es estimular el ingreso de aminoácidos a las células, estimular la transcripción de ARN mensajero y estimular la actividad ribosómica. Es decir, desde todo punto de vista, la hormona del crecimiento es una hormona anabólica, excepto por una cosa, porque favorece la lipólisis. Pero aparte de eso, es anabólica. Entonces, de hecho, eso es una de las causas por las cuales ustedes ven que cuando uno está un muchachito en el colegio, ¿verdad? Los chiquillos del colegio que están produciendo montones de hormona de crecimiento, crecen mucho y son muy flaquitos, ¿verdad? Tienen un porcentaje de grasa bajo y comen como, ¿verdad? Y es por eso que la hormona de crecimiento es lipolítica. ¿Okay? Entonces, la hormona de crecimiento tiene efectos sistémicos, aunque también tiene un efecto sobre el hígado, porque al actuar sobre el hígado, se puede decir que el hígado viene siendo como el órgano blanco, y al actuar sobre el hígado va a producir factores que se llaman IGF, ¿verdad? Entonces la hormona de crecimiento va a actuar sobre las IGF, que son los factores de crecimiento similares a la insulina, ¿okay? Que tienen un efecto similar a la GH. Es decir, potencian el efecto de la hormona que les está estimulando. ¿Okay? Entonces, para ponerlo así, la GH llega, ¿no? Y entonces, el hígado lo que hace es producir IGF, que es una somatomedina, IGF-1 principalmente, y la IGF-1
es la que va a ejercer su efecto de retroalimentación negativa sobre GH, RH y sobre GH. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque si esta inhibición no ocurre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El uno crece y crece y crece y ocurre gigantismo o acromegalia en el peor de los casos, ¿verdad? Que serían ya patologías. ¿Entendido? Lo mismo pasa con las hormonas sexuales. ¿Okay? Las hormonas sexuales son producidas por una hormona inicia todo desde el hipotálamo por una hormona que se llama GNRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, o gonadotrofinas, como lo quieran llamar. Esta neurohormona es producida igual por neuronas parvocelulares que liberan, esta neurohormona se llama corticoficial, llega al hipófisis anterior, y en el hipófisis anterior va a actuar sobre células, que tienen receptores para la GNRH, que son células gonadotróficas. Las células gonadotróficas van a producir dos hormonas. En este caso serían LH y FSH, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. ¿Okay? Estas hormonas se liberan a la sangre sistémica y entonces van a actuar sobre los ovarios y los testículos, ¿verdad? Un ovario es como así, un testículo es como así. Entonces, al actuar sobre los testículos, específicamente la LH, va a simular la producción de testosterona, y al actuar sobre ovarios va a simular la producción de estrógenos. ¿Entienden? Entonces, estrógenos y progesterona, estrógenos, E3 y testosterona, ¿verdad? Son las hormonas que van a producir la retroalimentación negativa sobre LH, FSH y sobre GNRH. ¿Ok? Entonces, rápidamente, en 20 minutos, les expliqué el eje hipotálamo-hipófisis. ¿Ok? ¿Por qué sucede, chicos? Que con el ejercicio hay ciertas variaciones en la producción de estas hormonas, no tanto las hormonas hipotalámicas. Las hormonas hipotalámicas no se ha visto que tengan ninguna influencia en su producción, sea con ejercicio o sea sin ejercicio, igual. Y las hormonas hipoficiarias, algunas sí, específicamente las que se relacionan con la producción la hormona de crecimiento, que sí aumenta con el ejercicio, ¿okay? Las hormonas relacionadas con la liberación de cortisol, es decir, con la ACTH, y también con las hormonas tiroideas, es decir, la TSH. ¿Okay? Porque, como ustedes pueden ver, esas hormonas específicamente se relacionan con la liberación de hormonas, a su vez, que se relacionan con el metabolismo. ¿Okay? Que es el punto clave del ejercicio, ¿no? ¿Sí les queda claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro? Entonces, ahora sí, ya que tenemos este repasito, vamos a empezar con la clase. Bueno, entonces, vean, chicos. Primero, ustedes saben que durante el ejercicio se produce gran movilización de energía a partir de los depósitos que tenemos, ya sea de glucógeno o de los depósitos de grasa. ¿Okay? Entonces, en lo que respecta a esta movilización de energía, se requiere de una coordinación muy fina
entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Okay? El sistema endocrino, porque es el que favorece la liberación de productos que son los que al final de cuentas van a producir, a funcionar como sustratos energéticos. Y el sistema nervioso, porque el sistema nervioso es el que aporta o el que estimula estos sistemas en forma inmediata. Es decir, el sistema nervioso actúa inmediatamente durante la realización del ejercicio, que incluso antes de la realización del ejercicio ya el sistema nervioso está funcionando, ¿verdad? Lo que es la respuesta anticipatoria, pero una vez que se inicia el ejercicio, el aporte energético lo hace a partir del sistema endocrino en conjunto con el sistema nervioso y prevalece una vez que el ejercicio haya terminado. ¿Ok? Entonces, por eso no podemos hacer una separación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. De hecho, por eso se le llama sistema neuroendocrino. ¿Verdad? Ahí está. Entonces hay una correlación entre ambos sistemas. Ahora, efecto sobre los factores hipotalámicos y hipofisarios. Ya se los dije, las hormonas que son liberadoras o inhibidoras a nivel hipotalámico no parece que tengan ningún cambio con el ejercicio, pero sí hay algunos factores que se producen en la hipófisis que tienen un aumento, sobre todo los relacionados con el metabolismo. ¿Okay? Y ya yo se los había mencionado, que sería la hormona de crecimiento, la ACTH y la hormona estimulante de la tiroides. ¿Okay? Pero vamos a hablar de la aldosterona. ¿Okay? ¿Quién se acuerda qué es la aldosterona? Ustedes lo vieron en 140, no me digan que lo vieron hace mucho. ¿Qué, chicos? Bueno, empezando, ¿qué tipo de hormona es la aldosterona? ¿Ah? Es una hormona lipídica, exactamente. ¿Dónde se produce? ¿Dónde produce la aldosterona? ¿En la? Se produce en la corteza suprarrenal, chicos. La aldosterona es una hormona que se produce en la corteza suprarrenal. ¿Okay? La aldosterona, el efecto neto de la aldosterona es actuar sobre el túbulo renal, favoreciendo la absorción de sodio. ¿Entendido? Para favorecer la absorción de sodio, recuerden ustedes que donde va el sodio va el agua. ¿Entendido? Entonces, si favorece la reabsorción de sodio, favorece la reabsorción de agua. El sodio que favorece esta hormona es intercambiado por otros elementos, por otros electrolitos que hay en la sangre, que serían el potasio y los hidrogeniones. Entonces la aldosterona lo que hace es reabsorber sodio y excretar potasio, ¿verdad? Por un intercambiador. Lo que hace es que favorece la síntesis de un intercambiador. Pero ese es el efecto medio. ¿Qué pasa con el ejercicio? Con el ejercicio se ha visto que la aldosterona aumenta notablemente su producción hasta de 6 a 8 veces la producción durante la actividad física. ¿Por qué ocurre esto, chicos? ¿Por qué la aldosterona aumenta su producción durante la actividad física? De hecho, ustedes lo pueden ver ahí. Generalmente, ya cuando se supera el 40% del VO2 máximo, ocurre una respuesta importante en la liberación de aldosterona. ¿Okay? De hecho, se puede decir que la aldosterona tiene una respuesta bifásica. ¿Qué es esa respuesta bifásica? Que antes de alcanzar un VO2 máximo del 40%, ¿verdad? De la aldosterona ustedes pueden ver que no ha aumentado mucho, está bajita. ¿Okay? Pero después de superar el 40%,
la producción de aldosterona se dispara. ¿Entendido? Entonces tiene un comportamiento bifásico. ¿Ok? ¿Y esto a qué se debe? Se debe, chicos, a que pues, con el ejercicio la persona, ¿qué está ocurriendo ahí? La persona está sudando, ¿verdad? Y además de eso, con la actividad física, se estimula el sistema nervioso simpático. Entonces, al estimularse el sistema nervioso simpático, se relaciona directamente con la liberación de aldosterona. Es decir, el sistema simpatoadrenal se relaciona directamente con la liberación de aldosterona. Más estímulo simpático por la actividad física, más liberación de aldosterona. A más intensidad de ejercicio, más liberación de aldosterona. ¿Ok? Y aquí se nos une otra cosa, que es la pérdida de volumen por el sudor. ¿Sí? Entonces, si se pierde volumen por el sudor, ¿okay? Se va a estimular un sistema que yo estoy seguro que ustedes se acuerdan, se llama el sistema renina, angiotensina, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que se estimula este sistema renina, angiotensina y aldosterona? Bueno, se va a producir por varias situaciones. Se va a producir porque con el ejercicio hay una disminución del flujo sanguíneo renal, ¿verdad? Y al disminuir el flujo sanguíneo renal, se libera renina. ¿Ok? ¿Por qué disminuye el flujo sanguíneo renal, chicos? A ver. Exactamente, que hay una redistribución de sangre, entonces los riñones pues, quedan con poquita sangre, igual que el lecho esplácnico y el hígado. ¿Ok? Entonces, al haber una reducción de sangre, se libera renina a nivel de los riñones. La renina, ¿qué es lo que va a hacer? La renina va a actuar sobre el angiotensinógeno, convirtiéndolo en angiotensina. ¿Verdad? La angiotensina 1 a nivel de los pulmones se convierte en angiotensina 2 y la angiotensina 2 tiene un efecto sistémico específico, ¿verdad? Que lo que va a producir es aumento de vasoconstricción, va a producir estímulo de la sed y va a producir otras cosas. Y entre esas cosas lo que va a hacer es estimular la liberación de aldosterona. ¿Ok? Entonces, al liberarse aldosterona, se va a reabsorber sodio a nivel del túbulo distal de la nefrona. Al reabsorberse sodio en el túbulo distal de la nefrona, se recupera sodio y al recuperarse sodio se va a recuperar agua. Entonces, es una forma de ahorrar electrolitos que normalmente se podrían haber perdido con el ejercicio. ¿Entendido? Por eso es que aumenta con la actividad física de forma importante. ¿Ok? Por el sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Ok? ¿Qué factores influyen? Bueno, la intensidad del ejercicio, porque como ustedes lo vieron allí en el gráfico, ¿verdad? Tanto la renina como la aldosterona siguen un modelo bifásico. Antes de alcanzar el 50%, está muy bajito, ¿eh? Aquí está planito casi y aquí también. Y después del 50%, aumenta mucho. La renina aumenta, y si aumenta la renina, pues aumenta la aldosterona. ¿Ok? Entonces, es una hormona que se relaciona con la intensidad del ejercicio. ¿Ok? Ahora, la duración del ejercicio también tiene que ver con la producción de aldosterona. Entre más dure el ejercicio, más producción de aldosterona se va a producir. ¿Ok? Voy a poner esto aquí. Y la posición del cuerpo.
La posición del cuerpo se relaciona también con la producción de aldosterona. Aquellas actividades físicas que se realizan en posición horizontal, como por ejemplo la natación, al parecer tienen menos aumentos de aldosterona que los ejercicios que se realizan en posición vertical, como la carrera o el ciclismo, ¿verdad? ¿Por qué creen que ocurre eso, chicos? Creo que con flujos sanguíneos bien. Sí, porque se relaciona con la distribución de flujos sanguíneos. Si uno está más horizontal, el flujo sanguíneo es más homogéneo, ¿verdad? A nivel general. Si uno está en posición vertical, pues el flujo sanguíneo tiende a irse a la parte inferior, sobre todo si uno está trabajando con miembros inferiores como en carrera o en ciclismo, ¿verdad? Entonces, por eso es que la liberación de aldosterona es mayor en aquellos ejercicios que se realizan en posición vertical. La altitud también se ha visto que se relaciona en estado de reposo. Se ha visto que con la altitud hay una disminución en los niveles plasmáticos de aldosterona en reposo, pero en ejercicio no son concluyentes los estudios, porque no se han hecho estudios de niveles de aldosterona durante actividades físicas que se realicen en altitud, ¿verdad? Según lo que dice el libro. ¿Okay? ¿Y qué adaptaciones hay en el entrenamiento? Bueno, las adaptaciones con el entrenamiento es que que en el estado de reposo, una persona que hace actividad física en comparación con una persona que no hace actividad física va a tener niveles de aldosterona bastante similares, ¿verdad? No hay una evidencia sustancial de que exista una diferencia importante. Pero cuando se hace actividad física, ¿verdad? ¿En cuáles creen ustedes que puede haber mayor aumento? ¿En los entrenados o en los no entrenados? ¿En cuáles creen ustedes, chicos? Yo me acuerdo de ¿Entrenados? ¿Por qué? Más por ese tema de la distribución de los flujos sanguíneos que se genera por las actividades físicas. Pero pensándolo de esa manera. Si yo pongo a dos individuos, uno entrenado y uno entrenado, a realizar una misma actividad física, ¿verdad? Submáxima, ¿verdad? Que no supere el 50%, que apenas alcance el 50% del dos máximo, ¿verdad? ¿Cuál de esos dos va a presentar mayor estrés por el ejercicio? Entrenado, ¿verdad? Entonces, ustedes esperarían que el no entrenado presente entonces una mayor producción de aldosterona que El no entrenado, ¿verdad, bro? Ah, El no entrenado es el que va a producir más. ajá. Pero eso es como una adaptación con el tiempo, ¿verdad? Porque obviamente se relaciona con las adaptaciones del individuo que está realizando actividad física, ¿verdad? Bueno, se me olvidaba mencionarles, chicos, la aldosterona, al ser una hormona esteroidea, lleva a cabo su acción a nivel intracelular, favoreciendo la síntesis de proteínas. Y entonces, la síntesis de proteínas no ocurre en forma inmediata, tiene que pasar cierto tiempo. Entonces, ¿dónde esperarían ustedes ver el efecto de la aldosterona? ¿Inmediatamente al realizar el ejercicio o posterior a haber terminado el ejercicio? Posterior, porque el efecto es más lento. Entonces, uno normalmente ve el efecto de la aldosterona en la recuperación. ¿Okay? Bueno, pasamos ahora con la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, pues ya no tengo mucho que decir, porque ya la mencionamos hace un rato, ¿no? Entonces, aumenta en forma importante con el ejercicio. ¿Ok? Básicamente, entre más alta intensidad, ¿verdad? Más liberación de hormona antidiurética.
Por cierto, no la puse ahí en el dibujito, pero ahorita la podemos poner. La hormona antidiurética es una hormona que lo que hace es que también actúa a nivel del túbulo renal. Al actuar sobre el túbulo renal, lo que hace es que favorece la expresión de acuaporinas, y al favorecer la expresión de acuaporinas se favorece la reabsorción de agua. Entonces el individuo pierde menos agua por orinas, y lo que estimula es la excreción de orina más concentrada, ¿verdad? Porque reabsorbe mucho más agua. ¿Okay? Pero la hormona antidiurética, al igual que la aldosterona, tiene una liberación bifásica. Antes de alcanzar el 60% del VO2 máximo, pues la liberación de ADH pues, es bastante plana. ¿Okay? Y después de que se alcanza el 60%, la liberación de ADH se dispara. ¿Okay? Y el efecto es principalmente por la deshidratación debido a la sudoración. Cuando uno suda, la sudoración, recuerden ustedes que el sudor es hipotónico, se pierde más agua que electrolitos. ¿Okay? Y al ser hipotónico, el individuo, ¿qué le está pasando a su sangre? Está disminuyendo volumen, pero está aumentando su concentración. Ambas cosas, disminución de volumen y aumento de la osmolaridad sanguínea, son estímulos a nivel hipotalámico que van a favorecer la liberación de hormonas, principalmente la osmolaridad, más que la pérdida de volumen. Entonces, ese es el efecto que se tiene en actividad física. Cuando la persona está en reposo, la hormona antidiurética es pareja, es igual para los dos. Pero se ha visto que hay una mayor sensibilidad a los cambios de osmolaridad en personas entrenadas. ¿Ok? Por lo tanto, tiene mayor liberación de ADH. ¿Ok? Y vamos a hablar ahora de la hormona de crecimiento. Ahora vamos más rápido. Entonces, como le digo, va a ser más rapidito. Entonces, la principal que vimos es la aldosterona. Se puede decir que la antidiurética es como la primera, por así decirlo, la liberación de esta mosca como alta, como una persona que no está emocionada. ¿No? Bueno, es que en realidad las dos se estimulan con la actividad física. No se estimulan con la actividad física, pero como adaptación al entrenamiento, ya tiempos, pues, ¿verdad? En comparación con una persona no entrenada, ahí es otra cosa. Pero una cosa es hablar de las hormonas antes en una persona entrenada y no entrenada. Una cosa es hablar de las hormonas antes del ejercicio e inmediatamente iniciado el ejercicio, y otra cosa es hablar de las hormonas antes del ejercicio en una persona que nunca entrenó y ya semanas después cuando ya está adaptada al ejercicio. Entonces son tres situaciones diferentes. ¿Okay? Ahora, con respecto a la hormona de crecimiento, ya ustedes tienen buena la liberación de la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento sí tiene una situación diferente a las otras dos que vimos, porque las otras dos anteriores, generalmente su liberación aumenta ante actividad física aeróbica prolongada, y prolongada, ¿verdad? Es decir, de larga duración. La hormona de crecimiento es al revés. La hormona de crecimiento más bien se produce principalmente cuando se realizan actividades físicas de tipo anaeróbico, ¿okay? De fuerza y potencia, y mayor liberación incluso ocurre cuando el ejercicio se realiza en forma intermitente más que en forma continua. ¿Okay? Entonces, voy a empezar desde el principio. Ocurre siempre un aumento que es dependiente de la duración y la intensidad del ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona está haciendo actividad física durante un periodo corto de tiempo, por ejemplo, unos 40 minutos, a un VO2 máximo entre el 40 y el 50%, la liberación de hormona
de crecimiento se produce, ¿verdad? Al cabo de esos 40 minutos ya se está produciendo hormona de crecimiento. Pero si una persona comienza a hacer actividad física a un VO2 máximo muy bajito, un 20%, por decirlo así, la hormona de crecimiento se va produciendo como hasta los 90 minutos. ¿Verdad? Entonces, ustedes pueden ver que se puede decir entonces que la hormona de crecimiento depende no solamente de la intensidad del ejercicio, sino también de la duración del ejercicio. ¿Okay? Entonces, como les dije, se produce principalmente en el ejercicio anaeróbico y si se realiza en forma intermitente todavía más. ¿Okay? Y se cree que se debe a cambios en el pH, principalmente por el efecto del ácido del lactato, ¿verdad? Principalmente por el efecto del lactato. ¿Okay? Se dice que tiene relación con el aumento de temperatura, con las concentraciones de glucosa, con las concentraciones de aminoácidos y todo, pero lo que está comprobado es que su liberación sí se debe a una disminución del pH por efecto del lactato. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que favorece la producción de hormona de crecimiento y eventualmente de los factores de tipo IGF, porque ya vimos que la hormona de crecimiento favorece la liberación de IGF, ¿vale? A nivel hepático. Entonces, hormona de crecimiento e IGF, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué efecto tienen la hormona de crecimiento y las IGF? ¿Qué fue lo que les dije? Favorecen la lipólisis, pero son además anabólicas, ¿verdad? Favorecen la entrada de aminoácidos a las células, favorecen la transcripción de ARN mensajero, favorecen la activación de ribosomas, por lo tanto favorecen el crecimiento del músculo, del hueso, y de tejidos conectivos, ¿ok? Pero tiene una función muy importante también, chicos. Una función importante que tiene la hormona de crecimiento es que la hormona de crecimiento desacopla la utilización de glucosa, ¿ok? Y favorece la utilización de ácidos grasos. Esto con el fin de evitar que se depleten las reservas de glucógeno que hay en el hígado y en el músculo, ¿entendido? Que son una de las causas de fatiga. ¿Okay? Nosotros tenemos glucógeno almacenado en hígado y en músculo, ¿entendido? Cuando empezamos actividad física, esa glucosa que se comienza a utilizar, ¿entendido? La del músculo no dura nada, es la primerita que se usa. Ese glucógeno es el primerito que se usa. Después el hígado comienza a liberar glucosa a partir de ese glucógeno, ¿ok? Pero ¿qué pasa si se gastan esas reservas? Pues ya no hay glucosa disponible, y si no hay glucosa disponible, la glicemia cae, y si la glicemia cae, el cerebro se queda sin glucosa, y el cerebro no puede quedarse sin glucosa. Es cuando le da uno el espaldarazo feo, ¿verdad? Se da una hipoglicemia. Entonces, ¿qué es lo que hace la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento protege que no ocurra esto. ¿Por qué? Porque lo que hace es que desacopla el sistema. ¿Cómo lo desacopla? Porque la hormona de crecimiento lo que hace es que inhibe la fosforilación de la glucosa a nivel intracelular. ¿Qué es inhibir la fosforilación de la glucosa? Si ustedes se acuerdan, en el primer paso de la glucólisis, ¿qué es? Exactamente, que la glucosa entra a la célula y la exoquinasa o glucoquinasa lo que hace es que le pega un fosfato a la glucosa y ya la glucosa con un fosfato no puede salir de la célula. Entonces lo que hace la hormona de crecimiento es evitar que esto ocurra inhibiendo a esa enzima. ¿Okay? Entonces al inhibir a la glucoquinasa, la glucosa entonces se mantiene en sangre a niveles adecuados. Entonces dicen ustedes, bueno, ok, todo bien, perfecto, la glucosa está en sangre, mantienen glucosa para el cerebro, todo bien, pero ¿y los músculos que estamos usando? Porque la actividad física no ha terminado. ¿De dónde viene la energía? De los
de las grasas, porque recuerden que la hormona de crecimiento es liposoma. ¿Entendido? Entonces, ahí es donde ocurre el desacoplo, ¿verdad? Lo que hace es que la hormona de crecimiento favorece la utilización de ácidos grasos como fuente de energía. ¿Entendido? Entonces, vamos a ver la comparación entre entrenados y no entrenados. Los niveles de hormona de crecimiento entre personas entrenadas y no entrenadas son, en reposo son similares, ¿ok? Pero, cuando se hace actividad física, los niveles de hormona de crecimiento son mayores en personas entrenadas, ¿ok? ¿Y por qué ocurre esto? Porque el cortisol, que es otra hormona, el cortisol inhibe, ¿verdad?, la producción de hormona de crecimiento. Entonces, integremos la información que habíamos visto anteriormente. Yo tengo dos personas, una persona no entrenada y una persona ya entrenada. Las pongo a las dos a hacer la misma actividad física a la misma intensidad, ¿verdad? Antes de iniciar el ejercicio, las dos personas tienen la misma concentración de hormona de crecimiento en su sangre. Pero cuando empieza la actividad física, ¿verdad?, ¿quién va a tener mayor estrés por la actividad física? La no entrenada. Al tener mayor estrés por la actividad física, ¿quién de las dos va a producir más cortisol? ¿La entrenada o la no entrenada? La no entrenada, ¿verdad? Produce más cortisol. Si el cortisol inhibe la producción de hormona de crecimiento, ¿quién va a tener menos hormona de crecimiento en su sangre? La no entrenada. Entonces ahí está la explicación, ¿verdad? ¿Por qué personas entrenadas la hormona de crecimiento durante la actividad física es más? ¿Ok? Hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, ¿sabes? Ustedes saben que las hormonas tiroideas son las hormonas del metabolismo, ¿verdad? Lo que hacen es que estimulan la actividad metabólica a nivel celular, estimulan la maduración de tejidos y en niños es importantísimo. Porque también favorecen el desarrollo y crecimiento de los tejidos a nivel nervioso principalmente. ¿Okay? Ahora, en términos generales, si se está realizando ejercicio aeróbico de una intensidad bajita, de una intensidad submáxima y prolongada, los niveles de T3 y T4 no parecen estar afectados. Pero los ejercicios de tipo anaeróbico, de alta intensidad, de fuerza y potencia, aumentan notablemente la producción de T4. ¿Okay? Y prevalece incluso horas después de haber finalizado el ejercicio. Ahora, ¿qué finalidad tiene esta hormona al mantenerse durante un largo periodo posterior al ejercicio? La finalidad es que aumenta el metabolismo y la reparación de los tejidos durante el proceso de recuperación. ¿Ok? Pero ustedes dicen, bueno, yo tengo dos hormonas, T3 y T4. ¿Cuál de las dos es más activo? La T3, ¿verdad? Pero estamos hablando de que aumente la T4. Se convertía. Se convierte en nivel periférico. Es decir, la T4 viene siendo como un reservorio. Tiene como más. Mira, era como la que tenía más extensión de tiempo de pasar. En realidad, o sea, la que se produce más a nivel de la tiroides es la T4. Un 80% de la producción de la glándula es T4 y un 20% es T3. Pero eso en realidad no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque la T4, cuando llega al tejido, donde va a ejercer este efecto, el tejido tiene enzimas que convierten la T4 en T3. Aquí me pones. Entonces, eso es lo que pasa con la actividad.
Cortisol. ¿Vas a tener una pausa? Vamos a... Eso les iba a preguntar en este momento. ¿Ustedes quieren tener receso o quieren que sigamos recursos? Porque vamos a ver, ve lo que falta. Les voy a mostrar lo que falta. Ustedes me dicen. Ustedes son los que calculan. Yo vi que se calcula chiquito. ¿Qué les digo? Faltan como 5 o 6 diapositivas. Sigamos, profe. Queda a decisión de ustedes. Quedan como 5, ¿no? Esta clase pues, es muy corta. Y en el libro en realidad es bastante corta. En el libro nuevo, ¿verdad? De López Chicharro. ¿Ustedes lo tienen? No. ¿No? No. Uy, pues, bueno, ¿les parece si yo les paso las páginas? Sí, Oye, sí. por favor. Pasa el libro también. Uy, es que el libro sí me queda muy difícil porque se lo tengo que pasar a punta de fotitas. No de fotos, chicos. Porque yo sí estoy, a mí sí me lo dan, pero me lo dan digital. Entonces yo creo que es que le tomo un pantallazo y se los mando a ustedes. De cada página, ¿verdad? Porque no más recursos. Okay. Es la única forma que puedo ayudarles, nada más. Ahí ya, ahí sí la cuestión me pone media espesa. En mis clases yo les puedo ayudar de esa forma. Bueno, entonces, digamos cortisol. ¿Qué pasa con el cortisol? Bueno, el cortisol tiene también un comportamiento bifásico, ¿verdad? Hay un incremento lineal, ¿verdad? A partir del 60% del VO2 máximo, ¿ok? Entonces, antes de alcanzar el 60%, en realidad la producción de cortisol es bastante planita. Entonces, después del 60%, ¿qué? Comienza a producirse bastante. ¿Entendido? Entonces, hay una independencia entre el estado de entrenamiento, ¿verdad? En estos patrones de liberación. ¿Eso qué quiere decir? Que el cortisol igual se va a producir en entrenados y en no entrenados. ¿Okay? Siempre nosotros producimos por el especie de cortisol. El cortisol, chicos, de todas formas, es una hormona vital. Nosotros no podemos vivir sin cortisol. Es la hormona que nos permite a nosotros enfrentar el día a día, y por eso es una hormona que se produce en la pura mañana. A las 6 de la mañana es el pico máximo de cortisol, ¿okay? Y disminuye bastante en la noche. Bueno, hablando de eso, ¿qué efecto tiene el cortisol? ¿Cuál es el efecto del cortisol? ¿Qué hace el cortisol? Bueno, ¿dónde se produce? Ya ustedes saben que se produce en la segunda capa de la corteza suprarrenal. ¿Qué efecto tiene el cortisol? Bueno, ¿qué tipo de hormona es? Una hormona esteroidea, ¿verdad? ¿Qué hace el cortisol? Es catabólico. Una hormona catabólica, exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que favorece la glucogenólisis, es decir, la liberación de glucosa a partir del glucógeno. Favorece también la lipólisis y favorece también la proteólisis. Es decir, lo que hace el cortisol es aportar sustratos que van a pasar por el hígado y que el hígado va a convertir en glucosa a través de un proceso que se llama gluconeogénesis. ¿Entendido? Entonces, el cortisol, por eso es una hormona tan importante, porque es una de las hormonas, son varias, las que mantienen los niveles de glucosa en sangre en estado de ayuno prolongado, en estado de estrés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cerebro y otros tejidos, chicos, necesitan de glucosa, no se pueden quedar sin glucosa. ¿Okay? Entonces, estas hormonas garantizan que esos tejidos siempre tengan glucosa. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa?
si el ejercicio se prolonga. Si el ejercicio se prolonga, el cortisol se comienza a producir cada vez más, pero si se prolonga demasiado, más bien se observa una disminución del cortisol. Se cree que esta disminución del cortisol ocurre porque se depleta la corteza, ¿verdad? Es decir, la corteza, por decirlo así, queda sin sustrato para producir cortisol, ¿verdad? Entonces hay una disminución de cortisol cuando la actividad física es muy prolongada. ¿Okay? Los ejercicios de fuerza también se asocian a aumentos de cortisol. ¿Okay? Y la liberación, ya hablando de las adaptaciones con el entrenamiento, la liberación de cortisol es menor en entrenados, ¿verdad? Y el tiempo de agotamiento de la glándula aumenta. Entonces, lo que dijimos hace un rato, si yo tengo dos personas, una entrenada y una no entrenada, y las pongo a hacer actividad física a una misma intensidad, ¿cuál va a presentar mayor estrés? La no entrenada. ¿Quién va a producir mayor cantidad de cortisol? La no entrenada, ¿verdad? Entonces, por eso es que en entrenados se liberan menos. ¿Ok? El tiempo, y al liberarse menos, el tiempo de agotamiento de la glándula aumenta. Es decir, que la glándula en el individuo, en el individuo entrenado, ¿verdad? Dura más produciendo cortisol, ¿verdad? En comparación con el individuo no entrenado, que produce mucho más cortisol y hace que rapidito la glándula se agote. ¿Me explico? Entonces el tiempo es más cortito, el tiempo de agotamiento es más corto en una persona no entrenada. ¿Sí estamos claros? Una persona que tenga el ciclo circadiano alterado, o sea, como yo, que tengo como 3 noches no dormir. digamos, tendría una liberación de cortisol alterada también. Sí. Y también tendría otro montón de hormonas alteradas, incluyendo la hormona de crecimiento. ¿Verdad? Porque la hormona de crecimiento se libera en las primeras horas de la noche y en las primeras horas del sueño, por ahí como desde las 6, por ahí. Cuando ya empieza uno a sentir sueñito y está durmiendo, es cuando se libera la hormona de crecimiento. Si uno no duerme, se queda chiquitillo, como le dicen ahora los abuelos. Si no duerme, se queda chiquitillo. Y tiene razón. No, ya no. Catecolaminas. Con las catecolaminas, bueno, ¿cuáles son los efectos generales de las catecolaminas? Las catecolaminas tienen un efecto similar al cortisol, ¿verdad? ¿Cuáles son las catecolaminas? Bueno, primero veamos la caracterización de estas hormonas. Catecolaminas son hormonas aminas, ¿verdad? Que se producen a nivel del sistema nervioso simpático y a nivel de la médula suprarrenal. ¿Okay? Principalmente en médula lo que se produce es adrenalina. ¿Okay? Las catecolaminas tienen un efecto general similar al cortisol y actúa de hecho en conjunto con el cortisol, favoreciendo el mantenimiento de la glicemia. ¿Entendido? Entonces, como lo dice ahí, tanto la adrenalina, principalmente la adrenalina, tiene un efecto preponderante en la prevención de la hipoglicemia. ¿Okay? Favorece todos los procesos de glucogenólisis y de gluconeogénesis. ¿Entendido? La liberación es dependiente de la intensidad del ejercicio, es decir, a mayor intensidad de ejercicio, mayor liberación de catecolaminas, y ustedes lo pueden ver en este gráfico. En reposo, la adrenalina y la noradrenalina se mantienen en niveles basales, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver que a cierta intensidad de ejercicio, cercano al 60% del VO2 máximo, la noradrenalina se dispara su producción, es decir, tiene un comportamiento bifásico. ¿Entendido? La adrenalina también, pero la adrenalina se va produciendo a un VO2 máximo mucho más alto, por ahí del 75-80%. ¿Ok? Ahora,
En la recuperación, la que más se recupera más rápido, la adrenalina. Es decir, la adrenalina es la que, por decirlo así, la que se produce a un VO2 más alto, pero una vez que el individuo deja de hacer actividad física, en cuestión de minutos, la adrenalina otra vez vuelve a su estado basal. La noradrenalina, una vez que el individuo deja de hacer actividad física, puede permanecer hasta por horas todavía elevadas. ¿Bien? Entonces, esos son lo que nosotros llamamos el umbral, los umbrales diferentes para adrenalina y noradrenalina. De hecho, ustedes pueden ver que el umbral de noradrenalina se parece al umbral de lactato. ¿Verdad? ¿Okay? Y esto es nada más para que ustedes hagan una correlación entre los efectos de la adrenalina y la noradrenalina respecto a la intensidad del ejercicio. Ejercicio ligero, ejercicio moderado, ejercicio intenso, ¿verdad? Aquí vienen las concentraciones de adrenalina en nanomoles por litro, ¿verdad? Y lo que producen a cada punto de concentración, ¿verdad? Y ven ustedes que la noradrenalina es diferente de su comportamiento y no es igual que esto. Pero igual, pues no habría necesidad de haber hecho los gráficos. Ven ustedes que las noradrenalina en nanomoles y los efectos a partir del reposo, conforme va aumentando la intensidad del ejercicio y los efectos que van produciendo. Esto es un nomograma del efecto de las catecolaminas conforme va aumentando la intensidad del ejercicio. Yo no les voy a preguntar por concentraciones de noradrenalina. Les voy a decir, ¿a qué concentración de adrenalina comienza a producirse un aumento de glucosa en plasma, un aumento de la quinona? O sea, no funciona así. No hay problema. Insulina, entonces la parte de insulina es glucagón. ¿Qué pasa con la insulina? Bueno, primero, ¿qué es la insulina? Caracterizamos a la insulina. La insulina es una hormona proteica que se produce en los islotes pancreáticos, los islotes del ángel, específicamente en las células beta del páncreas. ¿Ok? La insulina es una hormona anabólica. ¿Ok? La insulina lo que hace es que favorece la glucogénesis, ¿verdad? Es decir, la formación de glucógeno en el hígado y en el músculo, favorece la formación de proteínas a nivel intramuscular y a nivel de todos los tejidos, ¿ok? Y ¿qué pasa con el ejercicio? Con el ejercicio, chicos, la insulina, pues, la hormona anabólica, no se va a producir en el momento en que se está haciendo ejercicio. Ustedes lo pueden ver en este gráfico. ¿Okay? Presenta, de hecho, igual una respuesta bifásica. ¿Okay? Si aquí estamos en reposo y este periodo representa el ejercicio, vean ustedes que las concentraciones de insulina más bien disminuyen a partir de las concentraciones basales. ¿Okay? Es decir, la insulina llega a un punto, al punto más bajo, ¿verdad? Conforme el ejercicio se prolonga, más baja la insulina basal. ¿Okay? Ahí no está actuando la insulina. ¿Por qué no está actuando la insulina? Porque recuerden ustedes que durante la actividad física nosotros necesitamos sustratos energéticos y la insulina es anabólica, ¿verdad? Tiene un efecto que no nos favorece en el ejercicio. ¿Okay? Pero ven ustedes que inmediatamente finalizado el ejercicio en recuperación se dispara la insulina. Por eso se dice que tiene un efecto bifásico. ¿Okay? Durante el ejercicio y después del ejercicio. ¿Okay? Y sube mucho. Sobrepasa los niveles basales y conforme va pasando el tiempo, la insulina otra vez regresa a su estado basal. Y eso es porque en recuperación, chicos,
la insulina lo que está haciendo es específicamente eso, recuperando reservas. Todo el glucógeno que se gastó en la actividad física, la insulina lo que hace es recuperarlo a través del proceso de flujo de glucogénesis, ¿verdad? O glucogenogénesis, como quieran llamar, glucogénesis. ¿Entendido? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ese es el punto de transición propiamente, entre el ejercicio y la recuperación. ¿Okay? Los ejercicios que son superiores al 70% al grado máximo reflejan una disminución importante en los niveles de insulina, ¿verdad? Por una disminución directa en su producción debido al efecto que ejercen las catecolaminas sobre la producción de insulina a nivel de los islotes pancreáticos. Las catecolaminas inhiben la producción de insulina. ¿Ok? Bueno, ya hablamos del efecto de la insulina a nivel sistémico. ¿Okay? Ahora, una cosa importante que ustedes tienen que saber, chicos, ¿cómo actúa la insulina a nivel periférico? ¿Qué hace la insulina? O sea, las células, la liberación de los transportadores, Los GLUT4, exactamente. Es decir, actúa sobre las células a nivel de sus receptores, de los receptores de membrana. Una vez que la insulina se une a su receptor de membrana, lo que hace ese receptor es activar una serie de mecanismos intracelulares, mecanismos de señalización intracelular, que favorecen, dentro de otras montón de cosas que hace, la expresión de vesículas que tienen GLUT4, ¿verdad? Que son los transportadores de glucosa. Entonces hace que la glucosa ingrese a la célula porque se manifiestan estos GLUTs en la membrana. Si no hay insulina, no hay manifestación de GLUT4 y entonces la persona es una persona diabética, ¿verdad? Eso es lo que pasa con la diabetes. Las personas tienen un montón de glucosa afuera, pero nada de glucosa dentro de la célula, porque no hay una llave, que sería la insulina, que permita la expresión de GLUT4. ¿Entendido? El ejercicio, chicos, tiene un efecto importantísimo en este caso, porque el ejercicio, aquí estoy poniendo el piso de la insulina, el ejercicio favorece la expresión de GLUT4 en la membrana en forma independiente de la insulina. Entonces, la actividad física en pacientes diabéticos es importante, definitivamente sí. ¿Okay? Que les ayuda a controlar los niveles de glucosa. ¿Ok? Pero estamos hablando de diabéticos tipo 2, ¿verdad? Diabéticos tipo 1, chicos, les hago la cruz, ¿verdad? Porque es bien difícil manejar. No sé si aquí hay algún diabético tipo 1, ¿verdad? Espero que no. Pero los diabéticos tipo 1 sí se manejan con muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Los tipo 2 sí es más fácil controlarlos en este aspecto. Por eso se les digo así, Ahora, con la actividad física, ¿qué otros beneficios hay? Con la actividad física está el beneficio de que la actividad física aumenta la sensibilidad de la insulina a nivel periférico. Es decir, la persona va a requerir menos concentración de insulina que responda, ¿verdad?, a la expresión de GLUT4. O sea, no va a necesitar que se produzcan montones de insulina para que se manifiesten los GLUT, sino que va a requerir menos, ¿verdad?, y eso va a hacer que se manifiesten GLUTs en la membrana celular. ¿Okay? Por eso es que también es beneficioso para los diabéticos tipo 2. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa en individuos entrenados como no entrenados? Bueno, la insulina disminuye menos en sujetos entrenados que en sujetos no entrenados, ¿verdad? Y disminuye la sensibilidad en sujetos entrenados, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre esta disminución en la sensibilidad en sujetos entrenados?
porque hay un desacople, recuerden ustedes, para una mayor utilización de ácidos grasos durante el ejercicio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre con la insulina como adaptación al ejercicio. ¿Ok? Y ya para terminar, chicos, salen despacito. No sé quién por ahí. Glucagón. ¿Okay? El glucagón es una hormona que es contraria a la insulina y actúa en forma sinérgica con ¿cuáles otras? Con cortisol y ¿cuál otra? Y catecolaminas, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene el glucagón? El glucagón lo que hace es que aumenta las concentraciones de glucosa durante el ejercicio. ¿Ok? O durante el ayuno, en realidad, el ayuno prolongado. ¿Ok? El sistema nervioso no tiene efecto, ¿sí? Durante el ejercicio y El ayuno prolongado también. ¿Ok? Porque cuando usted está en ayunas, las concentraciones de glucosa comienzan a bajar, el glucagón lo que hace es mantenerlas altas a partir de gluconeogénesis, ¿verdad? Formación de glucosa a partir de otros sustratos, como las grasas, como los aminoácidos. ¿Okay? Lo mismo hace el glucagón. ¿Okay? El glucagón, en forma sinérgica con el cortisol y con la adrenalina y noradrenalina, mantienen los niveles de glucosa en sangre. ¿Okay? Entonces, el glucagón es una hormona catabólica. ¿Okay? El sistema nervioso no tiene efecto importante sobre la liberación de glucagón durante el ejercicio y el glucagón aumenta durante el ejercicio y permanece elevado al finalizar el mismo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ustedes dicen, bueno, si aumenta durante el ejercicio, está bien, es comprensible, porque se necesita un sustrato energético, ¿verdad? Que se mantenga siempre las concentraciones de glucosa en sangre, porque el cerebro necesita glucosa. Pero ve que después dice, permanece elevado al finalizar el mismo. ¿Y cuál es la otra hormona que permanece elevada al finalizar el ejercicio? La adrenalina. ¿Cuál es la que vimos anteriormente? ¿Cuál otra? La insulina, ¿verdad? Entonces dicen, pero son dos hormonas enemigas. No es que sean enemigas, chicos, es que son que tienen efectos contrarios, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, y si tienen efectos contrarios, las dos están elevadas en el post-ejercicio. ¿Y por qué ocurre esto? Que regule. Sí regula, pero ¿cómo va a regular? Recuerden ustedes que la insulina es anabólica, ¿ok? Y la insulina está recuperando las reservas de glucosa que se utilizaron en la actividad física, ¿ok? Las reservas de glucosa que se utilizaron a partir de los músculos y del glucógeno que había en el músculo y que había en el hígado, ¿ok? Todo bien, eso hace la insulina. Pero terminado el ejercicio, ¿verdad? ¿De dónde va a agarrar la insulina, hablando teleológicamente? ¿De dónde va a agarrar la insulina, la glucosa, para llevar a cabo este efecto? Tiene que haber otra hormona que garantice esos niveles de glucosa que va a utilizar la insulina para recuperarlos. ¿Entendido? Entonces ahí está el glucagón. Entonces, mientras uno tiene como una relación puntual para volver a recaptar, entonces está elevado para suministrar. Es decir, el glucagón aquí más bien le está dando glucosa a así hablando psicoteleológicamente, pero para que me quede más claro, el glucagón le está dando glucosa a la insulina para que la insulina la aguante. Así es. ¿Entendido? Y manteniendo siempre niveles de glucosa estables en sangre. ¿Okay? Eso es lo que hace el glucagón. ¿Okay? Entonces su liberación es tiempo dependiente con respecto al ejercicio porque va, conforme el ejercicio se prolonga,
su producción se va aumentando conforme va prolongándose el ejercicio. ¿Okay? ¿Qué pasa con las adaptaciones en el entrenamiento? El aumento de las concentraciones plasmáticas se atenúa durante el ejercicio en personas que ya están entrenadas, es decir, no aumentan tanto en personas entrenadas cuando se compara con personas con personas no entrenadas. ¿Okay? Es decir, otra vez, el glucagón no aumenta tanto en personas entrenadas cuando se compara con no entrenadas durante el ejercicio. ¿Okay? Probablemente por una disminución en la liberación de catecolaminas o por efecto del sistema simpatoadrenal. ¿Okay? Y por último, chicos, las hormonas sexuales. ¿Okay? Las hormonas sexuales, bueno, ya habíamos visto la LH y la FSH. La LH y la FSH, que es la folículo estimulante y la luteinizante, no se modifican en hombres ni en mujeres. En mujeres sí tiene ciertos problemas, más que en hombres, porque en mujeres hay que tomar en cuenta que estas hormonas son las que regulan el ciclo menstrual. ¿Ok? Entonces, las mujeres que son deportistas de élite, que llevan a cabo actividad física intensa, ¿ok? Las mujeres, pues estamos hablando de mujeres que van a las Olimpiadas, ¿verdad? Son mujeres que pueden tener amenorrea y ciclos anovulatorios por efecto del ejercicio sobre la liberación de LH y FSH, porque el ejercicio, en este caso, disminuye, ¿verdad?, esta producción de hormonas. Pero estamos hablando de entrenamiento intenso, continuo, prolongado durante muchísimo tiempo. ¿Okay? Entonces va a producir ciclos anovulatorios y amenorrea. O sea, a la mujer probablemente se le va la menstruación y va a ser más difícil que quede embarazada. ¿Okay? Por efecto de ejercicio. ¿Okay? Puede producir engrosamiento del endometrio, ¿verdad? ¿Cuál? Que no, la amenorrea. Con la amenorrea, no, más bien es el engrosamiento del endometrio, sería más bien contraproducente porque el engrosamiento del endometrio se produce por estímulo de los estrógenos, ¿verdad? Y si no está produciendo LH ni FSH, más bien los niveles de estrógenos están bajos. Entonces, en lugar de un engrosamiento, más bien hay un adelgazamiento. ¿Okay? También se ha visto que con el ejercicio hay una disminución en la duración y la frecuencia de los pulsos de liberación en hombres deportistas. En hombres también la LH y la FSH es importante en la producción de inmaduración de espermatozoides y la producción de testosterona. ¿Okay? La testosterona aumenta con el ejercicio. ¿Okay? Pero cuando el ejercicio se prolonga demasiado, más bien los niveles de testosterona pueden disminuir. ¿Okay? Sobre todo si son de intensidad muy elevada. Entonces, chicos, el hecho de prolongar una actividad física durante mucho tiempo y de intensificarla mucho, no crean que le van a ustedes a favorecer la masa muscular por efecto de la hormona de la testosterona, que es una hormona anabólica. ¿Entendido? Los niveles de testosterona en personas entrenadas parecen ser menores en reposo en comparación con no entrenados. Eso sí sí está comprobado. O sea, de que si yo tengo dos individuos entrenados y no entrenados en reposo, que el que es no entrenado mantiene niveles de testosterona más elevados, ¿verdad? Y en mujeres es un poco más complicado porque va a depender de la fase del ciclo en el que se encuentren. Depende que las mujeres tienen en la fase folicular producen más estrógenos y en la fase lútea producen más progesterona. Entonces, medir las hormonas en mujeres es un poco más complicado y por eso los estudios en mujeres son un poquito más complicados a este respecto, porque se necesitaría una población de mujeres que estén todas exactamente en el mismo momento del ciclo para poder hacer un estudio. Eso es un poquito difícil, ¿verdad?
cambio los hombres no, porque los hombres pues, siempre estamos con, ¿verdad? Entonces, ahí chicas, pues, la cuestión es, no es que uno no quiera hacer estudios en ustedes, ¿verdad? Es que las hormonas en ustedes son bastante complejas. ¿Entendido? Y pues chicos, gracias.